cosas que te mantienen pobre. En el video de hoy vamos a estar hablando de 3 cosas que en Proverbios dicen que nos mantienen en la pobreza, que no nos damos cuenta y que quizás no le estamos dando el peso necesario, pero que están alejando la riqueza de nuestra vida y que incluso pueden alejar nuestra estabilidad emocional, nuestro matrimonio, familia, amigos, negocios, todo. Así que ponle muchísima atención, suscríbete si te está gustando este contenido, compárteselo a una persona que quieras que su vida mejore y se vaya a un siguiente nivel, dale like y coméntame aquí abajo qué fue lo que más te llegó. Primera cosa, la soberbia. La soberbia se define en Proverbios capítulo 15, versículo número 14, como lo siguiente. Mira lo que dice aquí. Versículo 15, capítulo número 14 dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta con negligencia. La soberbia es aquella persona que se rige bajo su propia opinión, bajo lo que él piensa, lo que él cree y siempre cree tener la razón en todo. Se siente superior a los demás pensando en que la única forma de ver las cosas es la que él tiene, la que ella tiene. La soberbia, el soberbio cree saberlo de todo y no escucha consejo. El soberbio es esa persona que al sentirse superior que los demás cree que su opinión prevalece por sobre cualquier cosa. El soberbio es una persona que al creer tener siempre la razón, cuando viene alguien a darle un consejo o algo, lo menosprecia. Por eso dicen que el necio menosprecia el consejo, mas el sabio acepta, aplica el consejo y por eso recibe bendición en su vida. El soberbio, vamos a irnos a el 15:5, dice así: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección viene a ser prudente. El soberbio es aquella persona que cuando viene su padre, Padre de los cielos, Padre de la tierra, a darle un consejo, lo menosprecia. Por lo tanto, el soberbio es aquella persona que más bien vive aprendiendo del error, pero que aún así, viviendo su vida, cometiendo errores, a veces ni de los propios errores aprende. El soberbio es aquel que viene el padre y le dice: no hagas eso porque te vas a equivocar, no hagas eso porque te vas a caer, no hagas eso porque te va a ir mal. El soberbio va, lo hace, se cae, se equivoca, le va mal y luego dice: uy, tenías razón. Pero incluso te digo algo peor, el soberbio, a pesar de haberse dado cuenta que el consejo del padre era cierto y haberse dado cuenta que por haber ido por el camino que le dijeron que no fuera, cometió un error que lo llevó a traer una calamidad, una dificultad, una adversidad, un golpe en su vida, ni aún así es capaz de aceptar que el consejo era el correcto. Ni aún así es capaz de decir: sí, tenías razón. ¿Sabes quién es el soberbio? El soberbio es el que nunca tiene la capacidad de decir: tenías razón, perdón, me equivoqué. Aquella persona que de su boca no tiene la capacidad de decir: me equivoqué, perdón, tenías la razón, es una persona soberbia que no tendrá la capacidad de salir adelante en su vida porque vivirá de error en error. Hay una frase que me encanta que dice: el inteligente es aquel que aprende del error, mas el sabio es aquel que aprende del mentor. Porque el sabio no es solo aquel que vive su vida cometiendo errores y aprendiendo de ellos, sino que vive su vida pidiendo consejo, aprendiendo de mentores para evitar los errores que los mentores ya cometieron. Ahora, vamos al punto número 2 que dice la pereza. La segunda área de nuestra vida que debemos eliminar si queremos acceder a la riqueza en nuestra vida es la pereza. Y literalmente este libro de Proverbios, si habláramos de la pereza, podríamos hacer un video completo de horas, porque de la pereza habla en incontables ocasiones aquí en el libro de Proverbios. Pero vamos a ver algunos puntos importantes. Proverbios 19:15 dice lo siguiente:
La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecer hambre. Entonces, la pereza hace caer en profundo sueño. La pereza da sueño. Ojo, no el sueño da pereza. La pereza da sueño. O sea, que cuando yo estoy perezoso, cuando yo estoy aburrido, cuando yo procrastino, cuando yo no hago lo que sé que tengo que hacer y tengo muchos momentos de ocio, padezco sueño. ¿Quiénes son esas personas que se toman siestas en las tardes? Los perezosos. Porque como no tienen nada más productivo que hacer, aprovechan horas valiosas de su día, de su vida, en dormir. ¿Sabes cuántas horas tiene un día? Me imagino que sí, ¿cierto? 24. Pero ¿has calculado cuántas son? 8 horas, que es lo recomendable de dormir en un día. Dentro de 24 es un tercio de tu vida que se te va durmiendo. Decía un gran mentor. Cuando nos muramos, cuando nos vayamos de este mundo, pues tendremos mucho tiempo para dormir. Hoy tenemos que vivir, hoy tenemos que accionar, hoy tenemos sueños que cumplir. Por lo tanto, ve y levántate de la cama y elimina la pereza, porque la pereza es la que te ocasiona el sueño. ¿Y qué es lo contrario a la pereza? La diligencia. Aquel que sabe lo que tiene que hacer y lo hace no padece sueño, porque entiende que en el sueño no puede estar tomando las acciones que necesita para poder acercarse a sus objetivos. Dice Proverbios 24, que vámonos a Proverbios 24, dice: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá en la siega y no hallará. ¿Qué hace referencia a eso? El perezoso no trabaja cuando tiene que trabajar, pero se queja por no obtener los resultados que quiere obtener. El perezoso es una persona que cuando está en su oficina, cuando está en su trabajo, cuando está en su negocio, no toma acción, está perdiendo tiempo en el celular, está viendo TikTok, está viendo las redes, no ocupa bien su tiempo y luego los resultados no llegan. Y ahí es donde él culpa. El perezoso se caracteriza por culpar. Culpa al sistema, culpa al gobierno, culpa al país, culpa a su familia, culpa a sus amigos. Pero yo te digo algo. Yo, por ejemplo, soy una persona que me encanta la política y entiendo que hay países en los cuales es más difícil progresar que otros, pero eso no significa que no hayan ricos. En los países caros hay ricos, en los países baratos hay ricos. En los países mayoritariamente ricos hay ricos y en los países mayoritariamente pobres también hay ricos. En los países capitalistas hay ricos y en los países comunistas hay ricos. En los países dictatoriales hay ricos, en los países democráticos hay ricos. En los países primermundistas hay ricos y en los países tercermundistas hay ricos. Por lo que el perezoso siempre le echa la culpa a algo que no existe, porque el único responsable de su propia vida y de sus propios resultados, adivina quién eres. Tú eres el resultado, tú eres el responsable de tus resultados. Ahora, Proverbios 21:25. ¿Qué dice Proverbios 21:25? Dice: el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. El perezoso le da asco el trabajo. El perezoso no le gusta trabajar. El perezoso asocia el trabajo con el dolor. Y lo que debemos entender es de que en esta vida la gente se mueve por dolor o por placer. El ser humano buscará el placer y se alejará del dolor. Por lo que yo considero que es dolor lo voy a alejar de mi vida. Mientras que lo que yo considero que es placer voy a ir y lo voy a buscar. Entonces todo va en un tema mental. ¿Qué es lo que hace el perezoso? El perezoso adjudica el trabajo con el dolor, por lo que evita trabajar. Pero al evitar trabajar, desea muchas cosas en su vida que no alcanza y vive en una constante frustración. Porque la frustración proviene de querer algo y no obtenerlo. ¿Y por qué no lo obtengo? Porque lo que me lleva a obtener ese algo que yo quiero debe venir de algo que a mí me dé placer, pero el problema es que el perezoso lo que hace es que al tener un sentimiento de dolor, de no querer trabajar, no querer accionar, por ende los resultados nunca van a llegar y él vivirá frustrado porque quiere cosas en su vida que no obtiene porque no trabaja y no le gusta y no lo va a querer hacer. El diligente ama el trabajo y asocia el placer a la acción.
porque entiende que si yo me enamoro de la acción, o sea, me enamoro del proceso, la consecuencia es que llegará el resultado. Dicen, ama más el proceso que el resultado, porque si te enamoras del resultado y no del proceso, el resultado nunca llegará, porque el resultado es la consecuencia. Acto, consecuencia, causa y efecto. Si el efecto quiero que llegue a mi vida, tengo que ser provocador de la causa. Y la causa del efecto es que el trabajo y la diligencia me llevará a obtener mis sueños, mis metas y mis objetivos. Ahora, dice así, Proverbios 22:13. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. El perezoso dice, yo no puedo ir a trabajar porque es que afuera hay un león que me va a comer. Es como cuando te decían en el colegio la excusa del alumno. Oye, pero es que yo no pude traer la tarea porque me la comió el perro. El perezoso pone excusas. Es que no puedo ir a trabajar porque me duele la cabeza, es que no puedo porque no tengo tiempo, es que no puedo porque estoy muy viejo, es que no puedo porque estoy muy joven, es que no puedo porque soy mamá, es que no puedo porque soy papá, es que no puedo porque viven del esqueísmo. El esqueísmo es la enfermedad que aqueja al perezoso. El esqueísmo es la enfermedad que justifica y que pone excusas ante toda acción que lo lleve a obtener el resultado. Entonces el perezoso, y aquí se ríe Salomón, porque le dice perezoso, dice que si sale afuera el león se lo come, entonces no puedo ir a trabajar porque que si salgo va a haber un león que me va a comer. Es la forma de burlarse, de decir que el perezoso pone excusas estúpidas con tal de no entender de que tiene que hacer las cosas le guste o no le guste, porque es la única manera de llegar al resultado que sí quiere y que sí le causa el placer. Y luego terminamos con el tercer punto, que es la ira. ¿Cuál es la tercera razón por la que hoy en día estás sumido en la pobreza? O que quizá estás alejando la riqueza. Quizá no eres pobre, pero quizá estás en un punto en donde sientes que no creces. Y eso puede ser por esta tercera razón. Y es la ira. Así es, el enojo. Vamos a ver el Proverbios 14:17, que dice así. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hace locuras. Dicen que años de sabiduría pueden ser destruidos por un solo momento de insensatez o de enojo. ¿Qué pasa? Cuando somos personas iracundas que nos enojamos fácilmente, cometemos locuras, hacemos locuras. ¿Qué es una locura? Una locura puede ser que un negocio que iba súper bien, que iba creciendo, que iba avanzando, te enojaste con tu socio y le dijiste, váyase bien al carajo, el negocio se termina hoy, yo no sigo trabajando con usted. No, se termina, se va, se destruye. ¿Y qué pasó? Un negocio que podría haber sido muy próspero, por una locura de un momento de enojo, llevó a destruir una sociedad que te pudo haber llegado al éxito financiero en tu vida. Hablemos del matrimonio. Me enojé y agarro mis maletas y nos separamos y se destruye la familia. ¿Y qué pasó? Una familia que te pudo haber llevado a la bendición hasta la vejez, la destruiste por un momento de enojo. O quizá ese amigo, esa amiga con la que tú eras muy partner, que se llevaban increíble y todo lo destruiste por un momento de enojo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú has hecho una locura o has dicho algo de lo cual te arrepientes cuando tuviste un momento de enojo? Colócame en los comentarios. José Andías sí lo ha hecho y se arrepiente muchísimo. Y ese es el problema, que de todo momento de locura en donde se comete un error proviene un sentimiento de arrepentimiento, y aquel que vive en arrepentimiento vive en una vibración baja que tampoco lo llevará al éxito, porque el arrepentimiento es una de las vibraciones y de las emociones y sentimientos más bajos que hay, por lo cual yo no puedo vivir de arrepentimiento en arrepentimiento, porque si no todo el tiempo estaré sintiéndome culpable, y la culpa es otra de las emociones que está en el piso de la pirámide emocional. Ahora, vámonos a Proverbios Proverbios capítulo 15, versículo número 1, que dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué pasa con la gente iracunda? Que no se le puede decir nada, porque la gente iracunda, tú vas y le dices, oye, pero es que no me gustó esto. Bueno, y si no te gusta, ve, ya se lo tuvimos y ándate al carajo.
Ay, si uno se queda así como, oye, pero ¿qué te pasa, bro? Solamente te estoy diciendo algo en buen plan. ¿Por qué te pones así? El iracundo tiende a responder mal. Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que dice. La blanda respuesta quita la ira. O sea, nos está diciendo de que debemos aprender a responder bien para poder bajar la emoción. Pero el problema es que más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué pasa con el que habla mal? Con el que responde feo. Le responde mal al cliente, le responde mal al socio, le responde mal a la esposa, le responde mal al amigo. Y de esa manera, ¿qué es lo que hace? Despierta el furor en la otra persona. Porque el que responde mal, la respuesta áspera hace subir el furor. Entonces, cuando yo le respondo mal a una persona, yo no puedo esperar que esa persona me trate con cariño, con amor, con respeto. No, esa persona me va a devolver y va a colocar una coraza. Entonces, ¿qué pasa con la persona iracunda? Que no genera la benevolencia, el amor y la bendición de otros. Porque nadie quiere ayudar a aquel iracundo que trata mal a la gente. Otra cosa, yo puedo ser una persona muy buena profesionalmente. Imagínate lo siguiente, te voy a colocar dos ejemplos. Tú tienes dos personas. Una persona, tú estás contratando, por ejemplo, una persona para el marketing de tu empresa, ¿ok? Un tipo gerente comercial. Y tú tienes dos perfiles. Uno que viene de la mejor universidad, que tiene años de experiencia, pero que es una persona iracunda que le responde mal a todo el mundo. Y tienes a otro que por ahí no tiene tanta experiencia, no tiene tantos conocimientos, pero que trata a la gente increíble, todo el mundo lo quiere, los clientes lo aman, los socios lo aman y se lleva bien con todos y te ayuda a generar más ventas por medio de su buena atención al cliente. ¿Cuál vas a preferir? Al que te raja el cliente, al que te raja los socios, al que te raja los colaboradores, al que nadie lo quiere ver, al que nadie quiere trabajar con él, al que gente incluso es capaz de renunciar al trabajo para no tener que toparse con esa persona, o aquel que quizá no tiene tanta experiencia, pero es una persona con disposición y es una persona que sabe tratar a los demás. Las habilidades que hoy en día son llamadas blandas, que para mí son las habilidades más duras, que son las habilidades emocionales y del trato personal, hoy en día valen más que un título universitario. Por aquel que, aunque sea muy exitoso educacionalmente o intelectualmente, si no es capaz de controlar su ira y su manera de responder, nunca tendrá el éxito. Y terminamos con esto. Proverbios 12:16 dice así. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El necio da a conocer su ira. El que da a conocer su ira demuestra que tiene falta de carácter. ¿Cuál es el que da a conocer su ira? El que demuestra su enojo. Aquel que demuestra su enojo significa que es una persona que no tiene dominio propio. Y aquel que no tiene dominio propio para ser capaz de controlar su ira y su emoción, no será capaz de controlarse ante un momento de frustración. La gente que tiende a ser muy iracunda es gente que tiene poca tolerancia a la frustración. ¿Y sabes cuál es el problema de la gente que tiene poca tolerancia a la frustración? Que no será capaz de tener éxito en ningún área de su vida. Porque todo lo bueno lleva procesos de dificultad y de desafíos. Pero aquel que ante cualquier desafío se frustra y no es capaz de sortear su frustración y solamente demuestra su frustración con enojo, no será capaz de tener un buen matrimonio, no será capaz de tener una amistad duradera, no será capaz de tener un negocio, no será capaz de tener socio, no será capaz de lograr nada grande en su vida. Porque todo lo grande va a venir de la mano de una dificultad, de un obstáculo, de un desafío. Pero ese desafío, ese obstáculo, esa dificultad, si es capaz de sortearse con inteligencia emocional, siempre te llevará a lograr superar esa dificultad con éxito. Familia, 3 claves para eliminar la pobreza de tu vida. Elimina la pereza, elimina la ira y elimina la soberbia. Y verás cómo eso te llevará al éxito. Porque esas son las 3 cosas que Salomón nos advierte que nos tienen sumidos en la pobreza y nos alejan de los sueños, de las metas y de los objetivos que tengamos. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta el siguiente video.